Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver dos empresas interesantes para la inversión en dividendos. No es la primera vez que hablamos en el canal de esta temática de inversión y de hecho os voy a dejar aquí abajo algunos vídeos más que he ido haciendo en los que hemos comentado cosas relacionadas con los dividendos, como por ejemplo cuánto dinero se necesita para poder vivir de los dividendos, o por ejemplo algún vídeo en el que os explico las listas de reyes del dividendo y aristócratas del dividendo. Bueno, tenéis esos vídeos aquí abajo en la descripción por si todavía no los habéis visto. Y en el vídeo de hoy vamos a comentar dos empresas que tienen una alta rentabilidad por dividendo y tienen papeletas para seguir haciéndolo bien en el futuro. Son empresas que lo han hecho bastante bien a largo plazo, como os digo, con altas rentabilidades por dividendo, en concreto más del 5% en el caso de ambas empresas. Una es española y la otra es de Estados Unidos. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver cuáles son esas empresas. La primera de las empresas que vamos a ver en este vídeo se trata de Logista. Para todos los que no conozcáis esta empresa, se trata de una empresa española de mediana capitalización, capitaliza alrededor de 3.100 millones de euros y que tiene un balance bastante sano. De hecho, la empresa no tiene deuda. ¿A qué se dedica esta empresa? Bueno, pues como el propio nombre nos da ya una pista, opera como distribuidor y operador logístico en España, Francia, Italia y Portugal principalmente. La empresa cotiza bajo el ticker LOG y la tenemos cotizando en el momento de grabar este vídeo sobre los 23,66 euros por acción. Como veis, desde el año 2014, que es desde cuando hay datos, la empresa ha dado un buen rendimiento del 60% en revalorización de las acciones, pero aquí también habría que añadir el dividendo que paga la empresa, que en el momento de grabar este vídeo, como veremos posteriormente, es superior al 7%, ¿vale? Entonces los accionistas de Logista habrían ganado un 65% de dinero por revalorización, pero también habrían ido cobrando unos jugosos dividendos a lo largo de todos estos años. Gran parte de los ingresos de Logista provienen de la distribución de tabaco. Es una empresa que está ligada al tabaco, pero está moviendo ficha, como vamos a ver a continuación, para tener una mayor diversificación de los ingresos en otros sectores, como por ejemplo el sector farmacéutico. En el año 2014, Imperial Brands, que es una de las principales empresas tabacaleras, decide sacar una parte de Logista a bolsa, pero actualmente sigue siendo su mayor accionista y posee más del 50% de las acciones. Realmente Logista es una empresa que tiene muchos años de historia. No os dejéis engañar porque en este gráfico solo aparezcan datos desde el año 2014. Aquí os he puesto una imagen sacada de su última presentación en la que ya vemos cómo algunas de las últimas adquisiciones que ha ido realizando durante el año 2022 pues están integrando correctamente en la empresa, y todas estas adquisiciones pues apuntan, como os decía antes, a una mayor diversificación de los ingresos. Como os he dicho, opera principalmente en estos 4 países y en 2 de ellos únicamente opera con lo que son productos de tabaco y relacionados. Con los datos del primer semestre podemos ver qué peso tiene los ingresos cada uno de estos países, que como veis está bastante bien repartido. Tendría un 35% de las ventas en España y Portugal, un 34% en Italia y un 31% en Francia. En España y Portugal, pues como veis, opera en más cosas que solo en el sector del tabaco. También está en la parte de transporte, que ahora explicamos qué engloba esto, y también en la parte de farmacia. Y como veis aquí, pues ha tenido un crecimiento importante en la parte de transporte, pasando de 220 millones a 416 debido en parte a el tema que os decía de las adquisiciones. La empresa está haciendo pues algunos esfuerzos por tratar de diversificarse y esto también está empujando el crecimiento potente que, como veremos después, ha tenido. En la parte de farma también está creciendo un 15%. Bueno, estos segmentos que tiene dentro de España, pues vamos a ver qué incluye cada uno de ellos de manera breve. La parte de tabaco no solamente incluye la distribución de tabaco, sino también otros productos que pueden estar relacionados, como por ejemplo licores, productos gourmet, incluso prensa. Tenemos también la parte de transporte que acabamos de comentar, en la que vemos que ha tenido un fuerte crecimiento. Aquí se incluyen servicios de logística y transporte de larga distancia, paquetería industrial, mensajería urgente, bueno, todo este tipo de cosas. Y después tenemos la parte de farma, que engloba la distribución de productos farmacéuticos a hospitales, centros de salud y farmacia. Pero vemos que transporte y farma únicamente estaban en la parte de Iberia, como os he dicho antes. Vamos a ver cómo han ido los ingresos a lo largo de los últimos años en la empresa. Desde el año 2014, que es el año en el que salió a bolsa, vemos que ha tenido un crecimiento del 5% anual compuesto, que bueno, no es un crecimiento muy explosivo, pero no está mal.
y se ha visto potenciado en este año 2023 debido a las adquisiciones que ha ido realizando. Realmente estos datos de 2023 todavía son estimaciones porque no ha finalizado el año, pero más o menos son los ingresos con los que terminará. Y veis que los ingresos han dado un salto de 1.235 millones a 1.644. Está creciendo de manera bastante potente. También ha conseguido aumentar los beneficios por acción a un buen ritmo, alrededor del 6% anual, y se estima que este año tenga beneficios por acción superiores a los 2 euros. Con lo cual, la valoración de la empresa, que actualmente cotiza sobre los 23 euros, pues os podéis imaginar que no es muy elevada. Ahora enseguida hablaremos también de la parte de la valoración, pero antes vamos a tratar el tema del dividendo. Es una empresa que trata muy bien al accionista y distribuye la mayor parte de sus beneficios vía dividendos. También ha recomprado unas pocas acciones últimamente, pero no es muy significativo, así que no os lo he querido poner aquí, porque ya os digo que eran recompras pues bastante bajas. Y es por esto que la empresa tiene un ratio de payout del 80%, que es bastante elevado. Bueno, suponiendo ese 80% de payout, esto equivale a que nos va a dar un dividendo de 1,80 € por acción en el año 2023. Por cierto, como veis, es un dividendo que ha ido creciendo a lo largo de los años. Es cierto que en el 2020 no lo aumentaron, sino que lo dejaron igual que como estaba en el año 2019 debido a la incertidumbre que había por todo el tema de la pandemia. Y bueno, respecto al último año, con este incremento que se supone que va a tener, porque la empresa la verdad es que ha crecido mucho y ahora mismo sus beneficios son bastante más altos que lo que han sido en años pasados, pues supondría un 30% de aumento de dividendo en este último año. El crecimiento del dividendo, midiendo desde el año 2014, ha sido de doble dígito del 14% anual compuesto. Vamos a ver cuál es la rentabilidad por dividendo que está dando esta empresa en estos momentos a precios actuales, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues lo único que os pido es que dejéis un me gusta aquí abajo. Si es de utilidad para vosotros, pues todo este contenido no os cuesta nada y es la forma que yo tengo de saber que os gustan estos vídeos y la forma que tenéis de apoyar el canal. Por cierto, recordaros que también tenéis esos vídeos que os he mencionado antes hablando de esta temática de inversión y sobre todo recuerdo esto para todos los nuevos porque habéis venido casi 2.000 personas nuevas en el último mes y probablemente pues no hayáis visto esos vídeos. Bueno, a los 23,6 euros que está cotizando en el momento de grabar este vídeo, tiene una yield bastante alta. Y esta yield es suponiendo ese dividendo de 1,8 euros por acción que muy probablemente va a dar la empresa en este año 2023. Sería un payout, como hemos visto, alto del 80%. Y esto equivale a una rentabilidad por dividendo del 7,5%. Aquí podéis ver la rentabilidad por dividendo histórica que ha tenido la empresa, que está más en línea con el 6%. Así que la tenemos en uno de los momentos en los que estaría dando una yield más elevada. Es una empresa, ya os digo, bastante interesante. Vamos a comentar también porque ha habido algunas transacciones en estos meses anteriores por parte de los insiders. Y bueno, a lo mejor esos precios a los que han estado comprando nos pueden servir de referencia, con lo que yo considero que podría ser un precio al menos razonable para una empresa como Logista para empezar a iniciar posiciones. Por supuesto, cada persona tiene que hacer su análisis, ¿vale? Disclaimer como siempre, pero vamos a ver un poco qué es lo que han estado haciendo los insiders y después veremos la valoración de Logista. Bueno, pues si nos venimos a Insider Screener, vemos que hay algunos puntitos verdes que están próximos al precio de cotización actual. Y es que ha habido compra por parte de algunos insiders en el mes de febrero y también en abril, así que no hace tanto tiempo. Aquí tenéis los precios de compra, ¿vale? Son sobre los 22,90 euros aproximadamente. Ahora mismo estaría cotizando ligeramente por encima, sobre los 23,60 euros. También hubo una venta en noviembre sobre los 22,33 y es de este insider, Antonio Mansilla, pero vemos como después, unos meses después, compró un paquete también de 1.000 acciones, que son 22.000 euros, a precios incluso superiores a los que los vendió. Y las demás compras, pues ya veis que son a precios inferiores, pero son de hace pues un año aproximadamente o más. Vemos que no ha habido ventas de insider a lo largo de los últimos años y esto yo creo que es una buena señal. La verdad es que ya os digo que es una empresa que a mí me gusta bastante y la conozco desde hace unos cuantos años ya. Vamos a ver la valoración, si os parece. Bueno, pues cogiendo la métrica PER, que creo que puede servir para valorar esta empresa, estaría cotizando actualmente sobre 10 veces beneficios, que es una valoración históricamente baja. Es cierto que sobre esta empresa pues no se han pagado múltiplos muy altos, quizás por ser una empresa que está relacionada con el tema del tabaco,
que es un sector del que ya hemos hablado más veces en el canal, y una de las cosas que tiene es que los volúmenes decrecen. Hemos hablado más veces de que las empresas tabacaleras, pues mediante incrementos en el precio de sus productos, son productos adictivos que tienen pues poder de fijación de precios, logran seguir creciendo, pero lo cierto es que si vemos los volúmenes, pues cada vez se venden menos cigarrillos. Quizás por eso el mercado a lo mejor no está dispuesto a pagar múltiplos muy altos por esta empresa, y la valoración es actualmente de unas 10 veces beneficios, con los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses. Podéis ver las últimas presentaciones de resultados. La empresa viene con crecimientos bastante potentes que se irán normalizando a lo largo de los próximos trimestres, cuando tengan una base comparable en la que ya estaban integradas pues estas últimas adquisiciones que ha hecho la empresa. Si la valoramos por otras métricas, como por ejemplo este flujo de caja libre, según Ticker está un poco distorsionado, pero viene cotizando sobre unas 9 veces beneficios también, bastante parecido al PER. Pero bueno, lo cierto es que la empresa parece que está a valoraciones bastante razonables. Como veis, el crecimiento que ha tenido, como hemos visto antes en la parte de ventas, en este año 2023 es del 32%, un crecimiento muy alto. Con los resultados del año pasado, pues quizás a estos precios la empresa parecería algo cara, pero lo cierto es que está ganando bastante más dinero que el año pasado. Por eso, bueno, yo creo que a pesar de las subidas y de que no está muy lejos de máximos históricos, la valoración parece al menos razonable. Sobre los crecimientos que se estiman para los próximos años, pues ya veis que no son muy elevados, pero en caso de realizar adquisiciones como ha venido haciendo en los últimos años, pues estos crecimientos podrían ser algo superiores. Así que bueno, esta es la primera de las empresas de la que os quería hablar, una empresa española de mediana capitalización que se llama Logista. Y ahora vamos con la segunda, que se trata de una empresa de Estados Unidos de la que me habéis hablado muchas veces y muchos de vosotros me habéis pedido que la comente en algún vídeo. Así que vamos a ello. Bueno, pues la segunda de estas empresas es un REIT y se trata de Realty Income. Esta sí que es una empresa más grande y que puede que muchos de vosotros la conozcáis. El ticker es O y está cotizando actualmente sobre los $60 por acción. Para todos los que no sepáis lo que son los REIT, pues tenéis un vídeo que hice hace aproximadamente un año en el canal. De hecho, también comenté brevemente esta empresa, pero hoy la vamos a ver un poquito más en profundidad, en el que pues os hablo de este tipo de empresas. Es una forma que tenemos de tener exposición al real estate a través de la bolsa. Bueno, Realty Income, como os digo, es un REIT que posee más de 12.000 propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, es donde están la mayoría de ellas, pero también en algunos países de Europa, como por ejemplo España, Italia, o también en el Reino Unido tiene algunas propiedades. Lo podéis ver en más detalle en su web, lo cierto es que lo tienen bastante bien puesto. Es una empresa que, como veis, lo ha hecho bastante bien a largo plazo, y en este gráfico pues habría que incluir también la rentabilidad que han recibido sus accionistas por la vía del dividendo, ya que estos gráficos de Google pues normalmente no están ajustados por esos dividendos que han ido recibiendo y que han sido muchos a lo largo de todos estos años. Bueno, la mayoría de las propiedades de este REIT se encuentran en el sector minorista, pero la empresa ha estado ampliando sus activos para incluir bienes raíces industriales e incluso recientemente agregó algún complejo de juegos, es decir que también se está diversificando. Tiene unos muy buenos niveles de ocupación. Esto es algo clave que tenemos que ver en los REIT. Al final, los REIT son empresas que poseen propiedades que alquilan a otras empresas. Bueno, pues lo que nos interesa ver siempre es que tenga altos niveles de ocupación, es decir, que esas propiedades estén alquiladas y no estén vacías, ya que si están vacías pues no generarán ningún tipo de ingresos y sí que tienen gastos. Bueno, pues el nivel de ocupación que os parece es del 99%, es decir, que prácticamente todas sus propiedades están alquiladas. Además, no tiene una dependencia muy elevada de un único cliente, tiene más de 1.200 clientes en 84 industrias separadas. Aquí algunos datos más sobre el tema de la ocupación de los REIT para compararlo con el sector. Evidentemente, un dato de que el 99% de tus propiedades estén alquiladas es un dato muy bueno, pero vamos a compararlo con la media del sector, que está más en línea con el 95%. También tenéis cuáles han sido los niveles de ocupación de Realty Income a lo largo de los años. Está cerca de máximos históricos. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el 98 estuvo en el 99,5%, pero lo cierto es que es un dato muy bueno. Aquí lo podéis ver. Vamos a ver cuál es la diversificación por clientes. No hay ningún cliente que tenga un peso muy grande dentro de las ventas de Realty Income. Esto es algo que nos interesa. Nunca es bueno en ninguna empresa tener una concentración muy grande de un único cliente, porque eso significa que si a él le va mal, a nosotros puede que nos vaya mal también, ¿no? Ya que una parte muy grande de los ingresos dependen
de una única empresa. Bueno, pues no es así en el caso de Realty Income. Su mayor cliente pues tiene únicamente el 4% de los ingresos y sería Dollar General. También vemos otros clientes que os pueden sonar, por ejemplo Dollar Tree, FedEx, algunas empresas más que a lo mejor conocéis, pues por ejemplo Walmart, CVS Pharmacy. Veis que está bastante diversificado. Lowe's tenemos aquí, que representa el 1,2% de los ingresos. Esta es otra empresa interesante que hemos comentado en el canal. Si no la conocéis, pues le podéis echar un ojo. Es una empresa, de hecho, que os había pensado traer en este vídeo, pero bueno, quizás ya la comentaremos más adelante, a ver si el mercado la manda un poco más abajo. Estaría bien que corrigiese en torno a un 10-15%. Tenemos aquí también la diversificación geográfica, pues cuáles son las principales zonas en las que está. También ya os he dicho que está en algunos países como España o como por ejemplo el Reino Unido. ¿Algún dato más sobre este rate? Bueno, como veis, el 82% pertenece a la parte de retail. Tenemos también la parte de industrial, en la que se han estado diversificando, 2,8% de gaming y 1,9% en la parte de other, en otros, ¿vale? Pero ya veis que la mayoría son retail, esto hay que tenerlo en cuenta. Es una empresa, como veis, sencilla, es un negocio fácil de comprender, únicamente posee propiedades y las alquila, ¿vale? No es un negocio complicado de estos súper novedosos, pero lo cierto es que lo ha hecho bastante bien a largo plazo. Y de hecho la empresa ha sido capaz de hacerlo mejor que los principales índices de referencia a largo plazo. Aquí en esta imagen extraída de sus presentaciones, pues por ejemplo, nos la comparan con el Nasdaq Composite, con el Dow Jones Industrial, por ejemplo tenemos también con un índice que engloba rates o con el SP500 y veis cómo a largo plazo claramente la empresa pues los ha batido a todos, les ha pegado una buena paliza y $100 invertidos en el 94 en esta empresa serían hoy más de $3.800 frente a los 1.500 que serían haber invertido este dinero en el índice SP500, habernos indexado a ese índice que lo ha hecho bastante bien en realidad porque se ha multiplicado por unas 15 veces desde el 94, pero lo cierto es que Realty Income se ha multiplicado por unas 38 veces desde entonces, es decir que lo ha hecho bastante mejor. Bueno, vamos a comentar el tema de la deuda, que es un tema importante en los rates y es un tema evidentemente a vigilar y más cuando los tipos de interés han estado subiendo. Bueno, como ya os podéis imaginar, los rates operan con deuda. Lógicamente, pues todos esos activos se compran con deuda, no se compran ahí a tocateja. Esto creo que es algo que todos entendemos, pero aún así Realty Income es un rate que es bastante conservador, en mi opinión, en este sentido, ya que el 90% de la deuda es a tipo fijo. Aquí lo podéis ver. Tenemos también aquí cuáles son los vencimientos de la deuda. Por ejemplo, en el año 2024 tiene 2.895 millones que le vencen y que posiblemente tenga que refinanciar a tipos superiores a los que esté emitido esa deuda. Entonces esto, al igual que en otras empresas que ya hemos venido comentando, puede tener un impacto en incremento de los intereses que paga la empresa. Esto también hay que vigilarlo y tenerlo en cuenta, pero yo os diría que es una empresa que está haciendo las cosas bien en este sentido. Tiene una calificación de la deuda de A, con perspectiva estable por Standard & Poor's y también por la agencia Moody's. Es una deuda que se considera bastante segura. Yo creo que no hay mucho que decir por esta parte. Evidentemente, como os digo, es un rate, opera con deuda. Esto es algo que ya sabemos. El ratio de apalancamiento es de unas 5,4 veces EBITDA, o lo que es lo mismo, el 31% del market cap. No os asustéis al ver esos ratios EBITDA porque esto es lo normal en los rates y podéis ver cómo ha sido esa deuda históricamente, que es una empresa que siempre ha tenido deuda. Ya os digo, es algo que simplemente hay que entender que funciona así en este sector. Bueno, vamos a ver las métricas que son importantes en los rates. Y la métrica de las más importantes que tenemos que ver es el FFO por acción. Esto sería algo así como el equivalente al flujo de caja libre. ¿Por qué no utilizamos, pues por ejemplo, los beneficios por acción para ver cómo ha evolucionado el negocio de esta empresa? Pues porque ahí están incluidas cosas como las depreciaciones de los activos de Realty Income que nos destruyen por completo la cuenta de pérdidas y ganancias y no reflejan el dinero que está entrando realmente a la empresa. Deprimen artificialmente el beneficio. Entonces, en los rates, las métricas que se miran son el FFO y el AFFO, que simplemente es lo mismo, pero haciendo unos pequeños ajustes. Bueno, pues este FFO por acción, importante que sea la métrica dividida entre el número de acciones, ahora os voy a explicar por qué, ha aumentado a un 7% anual compuesto, que bueno, no está mal, y además de manera bastante estable. Sí que ha habido algún año, como por ejemplo en el año 2021, en el que cayó un poco,
pero vaya, ya veis que ha tenido un crecimiento bastante estable y está actualmente por encima de los $4 por acción. Si vemos, por ejemplo, las ventas o el FFO, pero sin dividirlo entre el número de acciones en circulación, pues vemos que los crecimientos han sido bastante más altos, superiores al 20%. Pero esto no nos importa tanto y ahora vais a entender por qué. Bueno, los REITs, una de las formas que tienen de financiarse, son empresas que necesitan muchísimo capital para todas esas adquisiciones que hacen de nuevos activos. Una de las formas de financiarse es emitir nuevas acciones. También vía deuda, como ya hemos visto, pero también emiten acciones. Entonces es común en los REITs que analicéis que el número de acciones sea creciente. Entonces, las partidas que nos interesan son siempre las métricas por acción, ya que hay cierta dilución al aumentar el número de acciones en circulación. Por eso vemos que el crecimiento, por ejemplo, en las ventas o en el FFO es superior al 20%, pero el que a nosotros nos interesa, en el que ya está incluida pues esa dilución que hay, es el FFO por acción, que ha crecido el 7%, y esto representa bastante mejor el crecimiento real del negocio. Entonces siempre, insisto, coger esas métricas por acción, porque si no, llegaremos a pensar que esta empresa está creciendo a más del 20% cuando realmente en lo que verdaderamente importa no es así. Pero bueno, no es un mal crecimiento realmente para un REIT como Realty Income. Bueno, aquí podéis ver la evolución del número de acciones en circulación. Como veis, ha aumentado mucho. De hecho, desde el año 2010 se ha multiplicado por 6. Pero, como os digo, esto es normal en los REIT. Es una forma que tienen de financiarse. Lo bueno, entre comillas, de Realty Income es que al emitir acciones, como cotiza una valoración más elevada que otros REIT, porque es un REIT de mayor calidad que la media, podríamos decir, emite acciones a múltiplos más elevados y eso es mejor a si tienes que emitir acciones a múltiplos más bajos, porque diluyes menos. Y si lo queréis ver de otra manera, pues en el lado opuesto estarían las recompras de acciones para disminuir el número total de acciones en circulación. Bueno, las recompras nos gusta que se hagan a tipos más bajos, como os comenté en este vídeo de aquí en el que hablo de las recompras y los dividendos, porque cuanto más baja esté cotizando la empresa, hablando en términos de múltiplos, con el mismo dinero más acciones se recomprarán. Bueno, pues cuando la empresa se va a financiar vía emisión de acciones, lo que nos interesa es que estén a los múltiplos más elevados posibles, para, como os digo, emitir el mínimo número de acciones posible y diluir lo menos posible a los accionistas. Bueno, que me enrollo, vamos a hablar del tema de los dividendos, que es de lo que va este vídeo. Realty Income es una empresa que paga dividendo mensual. Normalmente, pues por ejemplo, las empresas de Estados Unidos distribuyen el dividendo de manera trimestral. Bueno, en el caso de Realty Income, pues lo hace cada mes. Han crecido los dividendos a una tasa del 4,4% anual compuesto. Aquí podéis ver desde el año 94, pues cómo han pasado de $0,90 por acción a 3,06 en los que se sitúa actualmente. Y el payout sobre este FFO es de aproximadamente el 75%. Así que bueno, este dividendo en principio es sostenible. ¿Cuál es la rentabilidad por dividendo que nos está ofreciendo actualmente la empresa? Bueno, pues se situaría en el entorno del 5%, algo por encima, en los precios actuales, que en el momento de grabar este vídeo están sobre los $60 por acción. Aquí podéis ver pues el histórico de los 10 últimos años, la media que viene dando de rentabilidad por dividendos del 4,5%, actualmente estaría en niveles superiores, con un dividendo que en principio debería ser sostenible, y sí que ha habido algún momento, como por ejemplo en la pandemia, cuando pues muchas empresas se hundieron, en el que el rendimiento se fue por encima del 6%, pero pensar que eso fue un caso un poco excepcional, ¿no? En el que la bolsa se hundió y las valoraciones fueron muy bajas. Bueno, ¿cómo se valoran este tipo de empresas? Pues se suelen hacer por FFO, como os había dicho, que al final pensar que es el equivalente al flujo de caja libre que tiene la empresa, ¿no? Con eso es con lo que se paga el dividendo. No cometáis el error de valorar por PER empresas que son REITs, porque ya os digo que está totalmente destruida la P&L, la cuenta de pérdidas y ganancias, y no vais a llegar a buenas conclusiones. De hecho, os van a parecer que los REITs están todos carísimos. Bueno, pues si la valoramos esta empresa por este FFO, estaría actualmente a 14 veces. Este REIT suele cotizar en torno a las 18 veces y los REITs en general también en torno a las 17 veces FFO es como vienen cotizando. Entonces estaría infravalorada en relación a los múltiplos históricos. Así que bueno, si no conocíais esta empresa, pues la podéis meter a la lista de seguimiento. Yo es una empresa que sí que sigo y dentro de lo que sería el universo de los REITs, pues es una de las que más me gustan.
Y nada más, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy. Os vuelvo a recordar que tenéis todos esos otros vídeos en los que hablo de la temática de dividendos, pues por si os gusta este estilo de inversión. Recordar, como siempre, que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!